los expulsaba. Entonces eran muy perseguidos. Y entonces Santiago comienza con esto, cuando habla de una fe viva, comienza hablando de las adversidades. Después va a hablar de otras cosas más, pero aquí el primer punto es una fe viva frente a las adversidades. ¿Cómo soporta las adversidades una fe viva? Y dice el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y me gustaría en esta noche que usted subraye o resalte sumo gozo, porque eso significa un gozo supremo, un gozo completo. Y parece que es muy loco porque Santiago dice, ustedes tienen que tener un gozo supremo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Sabe qué significa diversas? De todos colores. No es una, son varias. Y a veces nos pasa así en la vida a nosotros, usted no me dejará mentir. A veces parece que se suman todos. Empieza una cosa y después nos pasa otra y otra y otra. Y a veces nos pasa como Job, que está todo bien, y de un día para otro vienen las noticias que se nos quemó allá, Job, se te inundó allá, se cayó el techo allá. Y usted no me dejará mentir que a veces nos pasa eso y decimos, de a una, por favor, Señor. Está bien, yo sé que tengo que pasar por pruebas, pero no me ande todas juntas. Porque ahí, cuando habla de diversas, habla de multicolores. No es solo una. A veces hay momentos en la vida donde parece que todo está combinado para atacarnos a nosotros. Las adversidades. Estas no son cuestiones internas, no son luchas que yo tengo por dentro, sino son situaciones externas. Más adelante Santiago va a hablar de lo interno, de esa tentación que está pasando por dentro. Pero acá está hablando de las adversidades. Cuando se juntan, ¿no? Y uno a veces se enferma, y después se enferman varios, y después hay problemas económicos, y después hay conflictos, y después se tenga un problema en el trabajo y parece que está todo junto. Diversas pruebas. Y la palabra ahí, halléis, es muy interesante porque significa literalmente cuando los abracen las pruebas diversas. Así funcionan las pruebas, nos abrazan. ¿Vieron cuando viene alguien que lo abraza y a usted no le gusta y le diga, soltame, soltame, le dice usted, y esa persona lo sigue abrazando? Así son las pruebas, así son las adversidades. Lo abrazan a usted y no lo sueltan. Y dice Santiago, y obviamente que sus hermanos estaban pasando por diversas pruebas, dice, hermanos, ustedes tienen que tener sumo gozo. Y cuando nosotros vamos a pensar en la palabra de Dios, yo quisiera que pensemos en función de principios que nos enseña. Así que al meditar en estos versículos, yo quisiera dejarles algunos principios de una fe viva, cómo una fe viva responde a la adversidad. Y este es el primer principio que yo quisiera dejarle, y es el principio de la actitud correcta. Eso es lo que dice Santiago. Usted tiene que tener una actitud correcta frente a las pruebas. Sumo gozo cuando lo abrazan las adversidades. Acá no está hablando de estar conforme o de ser conformistas con la realidad, ni tampoco de ese concepto a veces que dice resignación. Tiene que tener una santa resignación. No, esto no es así. Cuando habla aquí, Santiago habla de sumo gozo. Tampoco está hablando aquí de buscar problemas o de negar que los problemas existen. Son reales. Mire, cuando yo tengo un vaso que está hasta la mitad de agua, la realidad es que tiene la mitad de agua. Sin embargo, frente a esa realidad, hay personas que ven el vaso medio vacío y otros que lo ven medio lleno. La realidad es que está hasta la mitad, pero la actitud es la posición mental que yo tomo ante la realidad. Eso es actitud. Y hay mucha gente que frente a una misma realidad toma una actitud diferente al que toma otras personas, porque es una posición mental hacia lo que uno está viviendo. ¿Cuál es su actitud frente a la adversidad? Yo quiero que piense en este momento, ¿cuál es su actitud? Porque cuando nos damos cuenta de la realidad, reconocemos la realidad de los problemas son reales, podemos tener gozo verdadero a pesar de la aflicción cuando nosotros reconozcamos el propósito de Dios para nuestra vida. Y ahí es donde yo puedo tener una actitud correcta. Mire, la voluntad de Dios nunca lo va a llevar donde la gracia no lo pueda sostener. Esto es algo que dijo Jim Elliot, un mártir de nuestros tiempos. Y él dijo, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Cuando nosotros vivimos en esa dinámica
de una fe viva en el Señor, vivimos con esa expectativa a pesar de las adversidades que nos toca vivir. Porque entendemos que Dios nunca nos va a llevar a lugares donde su gracia no nos pueda sostener. El amor de Dios es más grande que los problemas que tenemos. Y eso es lo que me permite tener una actitud correcta frente a la adversidad. Yo me doy cuenta de esto porque hay veces que, y ese es el poder que tienen las adversidades, ¿no? Afecta nuestra actitud y empezamos a ver todo mal. Y nos volvemos críticos. Y no hay nada bueno. Y la persona que primero se da cuenta en mi vida de eso es mi esposa. Y ella me dice, te estás quejando mucho ya. Ya sé que mi actitud no está bien frente a las adversidades. Y un par de veces ella me señaló, tu actitud, te estás quejando mucho. Y hay veces que obviamente, cuando Dios está trabajando en nuestra vida, hay una actitud diferente. Yo me acuerdo cuando llegamos a Guatemala a prepararnos, estábamos ahí con toda la expectativa de lo que Dios iba a hacer, y una de las cosas que necesitábamos hacer era comprar una heladera. Así que buscamos ahí con unos amigos españoles, y conseguimos una heladera que parecía una nave espacial, era espectacular la heladera, nunca tuvimos una heladera así. Era así una forma semicircular que estaba al 40% de descuento. Así que imagínense de contento que estábamos de conseguir esa heladera. Porque tenía golpes, le faltaban algunos accesorios, pero no importa, estaba buenísima. Llevaron la heladera a nuestro departamento, la subieron 2 pisos, la pusieron, dejamos ahí que pase el tiempo que nos pidieron para que se ascienda el gas y la enchufamos. Y cuando la enchufamos, empezó a salir aire caliente. Y yo le digo a mi esposa, quizás sea la nueva tecnología esta que enfría con aire caliente. Esperamos un poco y no se enfriaba nada. Así que mi esposa dijo, uy, ¿qué pasó? Estaba muy triste ella. Le digo, no importa, Dios va a hacer algo con esto. Dios tiene un propósito. Esa es una actitud, ¿no? Frente a la adversidad. Así que llamamos al servicio técnico. Teníamos miedo, obviamente, porque era la única unidad. La revisaron y dijeron, no tiene gas. Entonces, le dijimos al técnico, ¿y qué vamos a hacer? Y le van a tener que dar una nueva. Así que imagínense, nos llevaron al otro día una heladera nueva, con un 40% de descuento, con todos los accesorios, sin golpes, sin nada. Esa fue una bendición de Dios tremenda. Pero en ese momento, y eso me quedó grabado, ¿cuál fue la actitud que uno tomó frente a la adversidad? Y es un pequeño ejemplo, yo lo sé, pero que para mí fue muy claro de la actitud que uno tiene frente a las adversidades. Santiago dice, tiene que tener sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Dios va a hacer algo. Dios está haciendo algo. Esa es una fe viva, así lo vive. El otro día vino un hermano de Buenos Aires y dice, estamos todos mal, ahí no te imaginas el ambiente que se vive en ese lugar. Todos mal. Y hay crisis, es indudable, pero ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos como hijos de Dios frente a las crisis? Sigue Santiago y dice en el versículo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Yo acá veo un segundo principio, y es el principio de la perspectiva. Perspectiva divina. ¿Sabe lo que dice Santiago? Eso que usted está viviendo es una prueba de su fe. Es una prueba de su fe. Y esa prueba de su fe va a producir en usted paciencia. La paciencia es la ciencia de tener paz cuando no hay ninguna razón para tenerla. Eso solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Y esa fe que se pone a prueba, dice Pedro el apóstol, que es mucho más preciosa que el oro. Es mucho más valiosa su fe que todo el oro que usted pueda tener. Y dice que el oro se prueba con fuego. Y así como el oro se prueba con fuego, dice Pedro, las pruebas prueban su fe. Es lo que purifica la fe viva que usted y yo tenemos. Dios permite las pruebas en nuestra vida con el fin de producir madurez, nos ayudan a crecer. Y Dios permite la tribulación justamente para producir paciencia. Esa es la paciencia que nos lleva a la madurez, a crecer. Y esto no es, yo quiero que entendamos bien, porque cuando yo pienso esto, lo veo como un papá hacia un hijo. No es Dios diciendo, a ver, quiero que crezcas, toma esta prueba. No es así. Es un padre que está acompañando a su hijo. Yo lo veo con mi hijo. A mí me gustaría que a mi hijo no le pase nunca nada. Me gustaría que él viva en una burbuja y que nunca le pase nada. Pero yo sé que eso no es la vida así.
Yo sé que Él va a tomar decisiones, esas decisiones van a tener consecuencias, sé que se va a tener que enfrentar a peligros en la vida. Y yo no puedo hacer que Él no decida. Él muchas veces va a decidir, y quizá alguna vez se decida mal. Pero yo sí puedo, como un padre, acompañarlo en ese proceso. Y Dios, porque valora su libertad, su identidad, Él permite que usted viva en la vida y se enfrente a pruebas. Porque Él sabe que esas cosas lo van a hacer crecer. Usted va a crecer. Hermanos queridos, cada problema en tu vida es una oportunidad para confiar en Dios a otro nivel. A otro nivel. Esa es la verdad. Cuando yo estaba pasando por una prueba, un amigo me dijo esto muy claramente. Dios permite estas situaciones en tu vida porque en estas situaciones donde Él nos permite conocer nuevas facetas de Él y también nos permite conocernos a nosotros mismos más en profundidad. Y nunca me olvidé de eso. Cada problema que nosotros enfrentamos es una oportunidad. Cada problema es un peligro, claramente. Las adversidades son un peligro, pero también son una oportunidad para profundizar mi relación con Dios, para conocer nuevas facetas de Dios, para confiar en Él en otros niveles. Y ese es el principio de la perspectiva de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la perspectiva con la que yo vivo? Entonces, no solamente el principio de la actitud, sino el principio de la perspectiva. Y el tercer principio está en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ese es el principio de la paciencia, ¿no? Tenga la paciencia su obra completa, paciencia. La paciencia. Nosotros siempre queremos salir rápido, eso es lo normal, ¿no? Está bien, tengo que pasar por este problema, pero que sea rápido, por favor. Estaba escuchando un predicador ayer, sábado, en un congreso de jóvenes, y él le decía a Dios, yo sé que vos sos bueno, yo sé que vos sos soberano, y yo sé que vos capaz que después me tapás la boca, pero no estoy de acuerdo con esto que estoy viviendo, le decía a Dios, en una conversación íntima y honesta, basada en sus frustraciones. No estaba de acuerdo, y aunque después todo cambie, decía él, igual voy a seguir estando en desacuerdo con cómo ha venido mi vida hasta aquí. Y después que seguía contando, dice, y obviamente Dios hizo lo que siempre hace, me tapó la boca. Y todas las cosas que hizo fue impresionante en mi vida. Decía este muchacho, Dios muchas veces, va a usar esa aflicción, o va a permitir esa aflicción, hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos. Y así vamos a llegar a ser maduros. Dice, perfectos, y eso habla de madurez ética y moral, y espiritual. Y cabales habla de algo íntegro, algo hermoso. Usted sabe que un diamante es simplemente un carbón que ha sido sometido a mucha presión durante mucho tiempo. Eso es un diamante. Es solo un trozo de carbón que soporta una presión extraordinaria durante el tiempo. Y a veces nosotros vemos carbones, nuestra vida son carbones, pero Dios está formando diamantes en usted y en mí. Y eso va a ser algo hermoso de ver. Ese es el principio de la paciencia, el principio entonces de la actitud, de la perspectiva y de la paciencia. Fíjense el versículo que sigue. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué importante que es la sabiduría, hermanos. La sabiduría en la Biblia no es conocer mucho. A veces nosotros nos equivocamos y decimos, este es un hombre sabio, porque ha leído mucho, porque sabe muchas cosas. La sabiduría en la Biblia es saber vivir la vida. Es saber vivir la vida, eso es ser sabio. Una persona sabia es alguien que sabe vivir la vida. Y cuando nosotros estamos pasando por adversidades, lo más normal es que el árbol nos impida ver el bosque y perdemos la perspectiva y entonces estamos enfrascados en la adversidad y hay una sola pregunta en nuestra cabeza y no podemos salir de ahí. Y es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso no nos ayuda para nada, pero ahí estamos. Cuando enfrentamos la adversidad, no sirve para nada esa pregunta. Y es que nos nubla
nos nubla la adversidad, la prueba, la dificultad, y entonces estamos trabados. La sabiduría de Dios nos permite responder en medio de la prueba. Eso es lo que Dios nos da. A veces, aunque nosotros reconocemos ese principio de que Dios va a hacer algo bueno, pero yo no entiendo nada de lo que tengo que hacer ahora. Está bien, yo puedo decir, sí, Dios va a hacer algo bueno en mi vida, pero ahora yo no entiendo nada de lo que está pasando. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Cuando estamos ahí en el medio de la prueba, nos cuesta entender qué nos pasa a nosotros. Por eso es importantísimo la sabiduría. Esta sabiduría no se basa en la experiencia que usted y yo tengamos, o en los estudios que nosotros tengamos, o en el conocimiento. Esta es una sabiduría que viene de arriba, viene de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él es quien la da. Él es quien nos da sabiduría, y dice que Él da a todos, no hay excepciones, no le da a algunos sí, a otros no. Eso está disponible para todos nosotros. Y dice que no solamente nos da a todos, sino que nos da abundantemente. Abundantemente y sin reproche. Él no es como ese maestro, a veces, no sé si le pasaba a usted que iba a preguntarle al maestro y le decía, ¿hasta cuándo te le tenés que explicar esto, niño? O adolescente. Vieron que a veces los maestros pierden la paciencia, ¿no? ¿Cuándo vas a entender esto al final? Dios no es así. No hay preguntas tontas para Dios. A veces luchamos con eso y decimos, Dios, otra vez con esto, Dios. Pero necesito tu sabiduría. Para Dios no hay ninguna pregunta tonta. Él es omnisciente y es paciente con nosotros. Ese es el principio del discernimiento. Yo necesito discernimiento, hermanos. Necesito discernimiento en medio de las adversidades. Y una fe viva lo que hace en medio de la adversidad es, Dios, necesito sabiduría. No entiendo qué me pasa. No entiendo de qué se trata. Y cuando Dios empieza a trabajar en el discernimiento, nos permite salir del por qué. No le preguntes a Dios por qué me pasa esto. Mejor pídele que te muestre qué quieres que aprendas de esto. ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda de esto que estoy viviendo? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? En mí y a través de mí. Hemos cantado una verdad muy profunda, ¿no? Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Y una fe viva hace eso. Señor, yo he decidido seguirte. Así que mi fe está en ti, en medio de esta circunstancia. Sigue el Santiago y en el versículo 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted pide fe, tiene que pedirlo, cuando usted pide sabiduría, tiene que pedir con fe. Con fe. Y este es el principio de la confianza en Dios. Este es el principio de decir, Señor, yo te creo a ti. Mi fe está en tu persona. Yo no sé cómo va a resultar esto, pero yo confío en ti. Y Santiago dice, tiene que pedir con fe. Y hay una doble negación ahí después, lo cual lo hace enfático. No dudando nada. O sea, no nada. Nada de duda. Es una decisión interna de decir, yo te creo, aunque no entiendo, decido poner mi confianza en ti. Porque lo que vos tenés para mí es lo mejor. No dudando nada, porque el que duda, ¿sabe cómo es? Es un hombre que es como una ola del mar. Vamos de aquí para allá, no vamos a ningún lado. ¿Usted ve para dónde va la ola? Para ningún lado. Solo se mueve, pero no tiene una dirección. Es tan fácil que nosotros dudemos y empecemos a discutirle a Dios cuando estamos pasando por adversidades. Y luchamos con esa esperanza de encontrar nuestra propia solución. Yo lo voy a resolver. Voy a usar los recursos que tengo a mi alcance para resolverlo. Y esta lucha es lo que produce en nosotros confusión y también produce inseguridad en nuestras vidas. Por eso quiero decirle en el nombre del Señor, deje de luchar, confíe.
descanse en el Señor. Cuando nosotros podemos descansar en el Señor, esperamos la solución que viene de Él, entonces va a haber paz, seguridad y estabilidad. Si no hay inseguridad y nos hace víctimas de las olas de la vida, esa inseguridad. Miren lo que me pasó esta semana pasada. Yo le conté a los hermanos hace 2 semanas, de los martes. Estaba hablando con un líder de otra iglesia y él me decía algo que le había pasado, que le había llamado muchísimo la atención. Uno de sus misioneros se enfermó gravemente en el campo misionero y tuvo que volver acá a la provincia, a la iglesia, y estuvieron haciéndole estudios en la cabeza. Y surgió que tenía algo muy grave en la cabeza y que tenían que operarlo de la cabeza. Y obviamente eso produjo una movilización en toda la iglesia y se pusieron a orar por este misionero, estuvieron clamando al Señor, se reunió el consejo pastoral, también estuvo orando por el misionero, y después de un par de semanas le volvieron a hacer un estudio y resultó que no era nada grave. Era algo que simplemente con una medicación se iba a solucionar, no hacía falta operarlo. Y lo que él me cuenta y me llama poderosamente la atención es que dice, estábamos en el consejo pastoral y uno de los miembros, comentando sobre la situación, dijo, al final no era nada grave, se equivocaron los médicos. Y él me miraba a mí y me decía, lo único que faltaba que diga es, hagámosle un juicio al médico por mala praxis. ¿Cómo nos va a dar una noticia tan mala y después al final no era nada grave? Y él dice, pero hemos orado. ¿Por qué hemos orado? Y él estaba en una crisis interna, porque él decía, hicimos lo que teníamos que, se suponía que teníamos que hacer, pero realmente confiábamos en el Señor de que Dios iba a intervenir o no. Mientras él me contaba eso, yo pensaba en mí y pensaba en nosotros. ¿Nosotros oramos realmente creyendo que el Señor va a hacer algo o no? ¿O lo hacemos porque tenemos que hacerlo? Usted cuando ora, le pasa algo y usted empieza a orar, ¿usted realmente tiene expectativa de que Dios va a obrar o no? ¿O lo hace porque hay que hacerlo? Mire, yo sé que hay creyentes que ni siquiera oran. Tienen un problema y tratan de resolverlo con sus propios recursos. Porque muchas veces somos creyentes ateos. Es decir, profesamos con nuestros labios que creemos en Dios, pero vivimos en la práctica sin depender en nada de Él. Como si Dios no estuviera presente. Y hay otros creyentes que cumplen con el ritual de orar, pero no hay una expectativa de que eso realmente va a producir algo. Y yo pensaba en mí y decía, ¿por qué oro yo? Y esto me hacía pensar en este pasaje del principio de la confianza en Dios. ¿Realmente confío en que Dios va a hacer algo o no? Y acá es la fe en la persona de Dios. Yo no sé qué es lo que Él va a hacer, pero mi confianza está en Dios. Y cuando yo oro al Señor y le pido, yo tengo expectativa, tengo que tener expectativas de que Dios va a hacer algo, Dios va a responder. Hermanos, ese es el principio de la fe. Es tan fuerte este pasaje porque dice que si usted no vive así esta fe viva, no debería esperar nada del Señor. No piense esta persona que va a recibir cosa alguna del Señor si está dividido en su interior. Un doble ánimo, dice acá, o doble alma, o doble mente. Cuando nosotros estamos partidos y a veces decimos, bueno, Señor, puede ser, pero no lo sé, y estamos así, no esperes que el Señor haga algo en tu vida. Dice Santiago, no espere que Dios responda, porque es una persona inconstante en todos los caminos. El hombre de doble ánimo. Y ese es el principio de la confianza en Dios. Este es el quinto principio que Santiago nos enseña. ¿Se acuerdan los otros principios? El número 1 es el principio de la actitud correcta. El principio número 2 es el principio de la perspectiva divina. El principio número 3 es el principio de la paciencia. El principio número 4 es el principio del discernimiento. Y el número 5 es el principio de la confianza en Dios frente a la adversidad. Una fe viva responde de acuerdo a esta realidad. El número 6 está en 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Y este es el principio del contentamiento frente a las adversidades. Había muchos creyentes en este lugar, muchos cristianos que eran pobres, en gran parte debido a la persecución. Y había otros cristianos que eran ricos. Teníamos los dos. Y lo que dice Santiago acá, que la capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga, no depende de sus recursos, depende del contentamiento con Dios y de su plan para nuestra vida. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, Filipenses capítulo 4. Lo que él dice es, esto es algo que aprender, nadie nace con contentamiento, tenemos que aprender el contentamiento. Y contentamiento no significa vivo pobre. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir en escasez como en abundancia. Lo que significa contentamiento es que yo no dependo de los bienes. Mi seguridad no está en los bienes que poseo. Por eso cuando Santiago le escribe, dice, usted que es pobre, que no tiene recursos, puede gloriarse en el Señor, porque usted es rico en Él. Usted puede jactarse de que está en Cristo, de que tiene vida en Él. Y el rico tiene que, dice ahí, gloriarse en su humillación. Lo que tiene que hacer el rico es reconocer que su riqueza es temporal. Si el rico confía en sus riquezas, de un día para otro, puede perderlo todo. Puede perderlo todo. Si su seguridad está en los bienes que usted posee, usted tiene una inseguridad muy insegura. En cualquier momento podría perder toda su seguridad. Por eso no debemos poner nuestra seguridad en los bienes y en los recursos que tenemos, sino en el Señor. Tanto ricos como pobres tienen una base igual para regocijarse en Dios. Así que no tenemos que depender, hermanos, ni de lo que tenemos, ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. Todo esto es temporal y eso pasa. Nuestro gozo tiene que depender de nuestra relación con Dios. Eso nunca se puede perder. El contentamiento nunca se va a poder perder. No importa la adversidad que nos toque vivir, el Señor está con nosotros. Cuando esta vivencia o cuando esta realidad se hace vivencia en nuestra vida, esta verdad, podemos vivir con contentamiento en la vida. Hay una canción que yo decía, este es quizás lo que más mentimos los creyentes. Dice esta canción, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. Y yo decía, bueno, Señor, sí me mueven las circunstancias. Está linda la expresión, pero la verdad es que no es tan fácil. Pero esto es el principio de una fe viva frente a las adversidades, el contentamiento. Y por último, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este es el séptimo principio, es el principio de la recompensa. Hay una recompensa para usted y para mí. Hay una recompensa en resistir, en perseverar, en no volver atrás. Y es la corona de la vida. La expresión, tal como está formulada en el idioma original, puede traducirse también como la corona que es la vida. Es la vida de Dios en usted. Eso no está hablando de la vida eterna porque eso es un regalo para todos los creyentes. Acá está hablando de un premio para los que perseveran en la adversidad. Y es que Dios se hace vida en su vida. Y usted ve personas que están pasando por tremendas adversidades y ellos pueden fluir. Y sus vidas comunican esperanza. Y uno dice, ¿cómo hace esta persona? ¿Cómo hace para no estar tirada? ¿Cómo hace para no estar llorando por los rincones? ¿Cómo hace para no estar deprimida? Y es porque la vida de Dios se hace vida en su vida. Ese es un premio para una fe viva que decide confiar y creer en el Señor en medio de la adversidad. Esa es la corona de la vida. Es una vida abundante. Es una vida que vale la pena vivirla. Esa es la vida del creyente. Es una vida sobrenatural.
Por eso cuando usted tiene el privilegio de conocer a una persona que tiene una fe viva, y usted ve cómo vive, yo veo eso en muchas personas y digo, tiene razón Hebreos, el mundo no era digno de esta gente. No se merece el mundo tener esta calidad de gente que vive de esta manera. Lo más fácil es simplemente darnos por vencido. Lo más fácil es tirarnos. Pero de repente Dios viene a su vida y se hace vida en su vida y usted vive de una manera diferente e inexplicable para el mundo. Fíjese estos 7 principios: actitud correcta, perspectiva divina, paciencia, discernimiento, confianza en Dios, contentamiento y recompensa. 7 principios que el apóstol Santiago nos da para enfrentar la adversidad con una fe viva. ¿Qué reacción cree usted que produciría alguno de estos principios en su vida si usted lo aplicara en este momento frente a esta realidad? Quizá Dios está trayendo ahora a su mente alguno en especial, porque el Espíritu Santo está moviéndose aquí. Nosotros sabemos esto. Nos hemos reunido en el nombre del Señor, y cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, Él se hace presente y se mueve. Así que yo sé que Dios está hablando a su corazón. Esto no es mi discurso, sino lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Yo quiero animarlos en esta noche a que usted tome una decisión concreta de seguir a Cristo, como hemos cantado, de entregarle el señorío de esta situación. Quiero terminar con esta historia que fue impactante para mí. Cuando yo era estudiante universitario, estaba trabajando en un movimiento universitario ahí, encargado, y una de las personas, una de las jóvenes que pertenecía al movimiento, que era de otro país, había recibido al Señor y estaba creciendo, pero desaprobó un examen muy importante, una materia muy importante de su carrera, era abogacía. Y entonces corría riesgo de tener que volverse a su país. Así que fuimos con otro de los líderes a visitarla a su casa, lo vimos a ella, a su hermano. Ella estaba muy triste, lloró, nos contó la tristeza profunda que sentía por haber desaprobado esta materia que era muy importante. Estuvimos orando con ella, estuvimos hablando también con el hermano, y después cuando salíamos, al final, yo le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a tu país o no? Y miren lo que ella me dijo, nunca me voy a olvidar. Ella me dijo, yo sé que si vuelvo a mi país, yo voy a tener todo lo que quiera ahí. Porque ella era hija de un juez, tenía mucho dinero en su país. Yo sé que si vuelvo voy a tener todo lo que yo quiera. Pero también sé que hay un gran peligro que yo vuelva a mi vida vieja, a esa vida vacía que yo tenía. Así que no me voy a volver, porque Dios me enseñó a volar. No tengo por qué andar arrastrándome. Eso me dijo. Dios me enseñó a volar, así que no tengo por qué andar arrastrándome. Y no me voy a volver. ¿Y sabe qué pasó? No se volvió. Y siguió avanzando. Y se recibió. Terminó su carrera. Es una profesional. Es una abogada. Dios te enseñó a volar. No te andes arrastrando. Mire, si usted ha puesto su confianza en Jesús, y solo en Jesús, para la salvación, Dios le ha dado en su gracia recursos para que usted pueda volar. Así que no se ande arrastrando. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche. No te andes arrastrando. Dios quiere que usted vuele. Y eso es lo que hace una fe viva. Nos permite apropiarnos de los recursos de la gracia de Dios. ¿Por qué no toma un momento usted para orar en este momento? ¿Por qué no se enfoca en el Señor ahora? Tómese un momento para hablar con Dios. Vamos a pedirle a Él que en este momento Él esté ministrando nuestro corazón. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, yo sé que Él está esperando una respuesta de su parte. En esta noche, quizás esa respuesta sea una decisión de pedirle a Jesús que tome el señorío de su vida, que entre en su vida, que lo perdone, que lo limpie, que lo salve y que lo guíe.
Hágalo en esta noche. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Y en esta noche vamos a ir a Él con una actitud de arrepentimiento y de dependencia, para que Él nos fortalezca y nos renueve. Y vamos a expresarle nuestra confianza. Yo quiero animarlo a que usted exprese su fe, su certeza en el Señor. Y que le diga al Señor: yo no voy a volver atrás, Señor. Yo he puesto mi confianza en ti. Y porque confío en ti, Señor, sé que no voy a ser avergonzado. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial en esta noche, por la meditación en tu palabra. Gracias por los desafíos, Señor, que Santiago nos da a cada uno de nosotros, a vivir con una fe viva la esperanza que hay en nosotros, Señor. Y te doy gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, se está moviendo en esta noche, en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Y es en tu presencia donde nosotros hallamos descanso. Es en tu presencia, Señor, donde hay gozo, en plenitud, donde podemos experimentar un renuevo. Sé que conoces los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. No te podemos engañar a ti, Señor, y saber de nuestro deseo y de nuestra decisión de seguir a Cristo. Y como una expresión de nuestra fe, Señor, decir que no vamos a volver atrás, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí, Señor. Y tenemos confianza, Señor. Yo confío, yo creo en ti, Señor, que vas a hacer tremendas cosas, Señor, en aquellos que te aman, que te buscan, que te honran. Señor, gracias porque yo sé que honras a los que te honran. Gracias porque yo sé que te hallan los que te buscan, Señor. Gracias que yo sé que peleas por nosotros la batalla, Señor. Como un poderoso gigante vas adelante y nos defiendes. Muchas gracias porque te vas a glorificar, Dios, en medio de esta adversidad que estamos viviendo. Gloria a ti, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Quiero animarlo, que haga una oración puntual ahí y le diga: Señor, tu diestra me ha traído hasta aquí y esta adversidad no me va a detener. Y póngale nombre y apellido a la adversidad. Dígale al Señor: este problema que yo tengo, y cuéntele, este problema económico, este problema familiar, esta crisis sobre mi futuro, este problema en mi trabajo, no me va a detener, Señor. Dígaselo en esta noche como una expresión de su fe. Y dele gracias por lo que Él va a hacer y por lo que ya está haciendo en medio de esa situación en su vida. Gracias, Señor.